Hay personas que hacen el intento y dicen, no voy a pensar en nada. Y desde el punto de vista científico, neurociencia o desde la psicología, nosotros sabemos que no pensar en algo es imposible. La mente y el cerebro siempre están en constante actividad. Personas que piensan que fue el hombre que creó a Dios, y hay otros que piensan que Dios es el creador perfecto de todo lo que existe. En definitiva, cuando nosotros discutimos, pensamos que discutimos sobre la realidad, cuando realmente lo que hacemos es discutir sobre la creencia que nosotros tenemos. La mayoría de las veces que una persona enarbola un discurso absolutista, universal, objetivo, y que ha sido poseedor de la verdad absoluta, es la persona más increíble que usted pueda tener enfrente. Nosotros obligatoriamente tenemos que construir una idea que represente la realidad y hacemos el intento de que esa idea represente lo más posible a esa realidad. Sin embargo, nuestras deficiencias mentales y los mecanismos predispuestos del cerebro solamente permite que nosotros construyamos nuestra propia idea de la realidad. Y desde ahí nacen las creencias. Hay que diferenciar entre lo que son las ideologías, los valores, las creencias y las normas. Las cuatro son componentes de control de comportamiento, tanto individual como colectivo. Vamos a discutir en el día de hoy si estamos obligados o no a tener que creer en algo. Es una necesidad imperante del cerebro, de la mente, tener que creer en algo. Víctor Álvarez, el padre de la micropsicología, y nuestro politólogo de cabecera y profesor, José Bello. No hasta los ateos creen. Noel de la Rosa. La entrada que hace nos lleva como a creer que tú no quieres que tratemos el tema solamente de la creencia religiosa. Y realmente cuando se habla de creencia, etimológicamente, uno piensa que se refiere a un marco de referencia interno que nos permite, por ejemplo, normatizar nuestra vida, tomar decisiones, actuar en consecuencia, relacionarlo con uno mismo y con los demás. Pero ciertamente la principal creencia surge cuando tú tienes que darle explicación y apoyarte en algo para dar respuesta interna y externa a lo que está pasando en tu entorno. Yo recuerdo que una de las formas de control que tenían y de crianza en mi campo era que nos enseñaron a creer en el cuco. El cuco era una fuerza poderosa. Controlaba comportamiento. Controlaba comportamiento porque le teníamos miedo al cuco. No te vaya por ahí porque ahí sale el cuco. Entonces, pero tú creías en el cuco. No, sí, claro, no creía en el cuco y hasta veía el cuco por todas partes. O sea que tú creías en la existencia del cuco. Sí, y eso era un mecanismo de control conductual porque evidentemente nadie quería exponerse a un encuentro con el cuco. Recuerdo muy bien que mi papá hizo mucha travesura diciendo que tenía un bacá. Y todo el mundo decía, el que se meta a la propiedad de don Eloy se va a encontrar con el bacá que cuida la propiedad. Y eso era verdad para muchas personas. Cualquier hoja que se movía, ya era bacá. Entendía que había personas que creen que los sueños te dan la respuesta para tú hacerte millonario. Y hay riferos que te lo interpretan. Y sacan grandes ganancias y por años te tienen narigoneado para que tú le juegues números sobre la base de que ellos interpretan que esta vez sí te va a ir bien. Pero, Víctor, vamos a un estudio. Hay creencias de todo tipo. Tú me acusaste a mí ahora mismo. Sí. De que, según mi discurso. No, el sur también. Voy contigo. El sur también existe. Sí, no, pero espérate. Porque este león también tú tienes que entenderlo. Espérate. Tú me acusaste a mí de que el introito que yo hice iba encaminado a un sesgo religioso. O sea que lo que yo estaba planteando era creencia religiosa. Y no era así. Yo no intenté eso. Pero ahora yo siento que tú estás sesgado hacia plantear que las creencias
solo son instrumentos utilizados para el control de comportamiento, la manipulación. Todo tipo Y no de es así, no, Sí, eso es falso. sí. Todo tipo Eso de es creencia falso. termina controlando al individuo. Eso es, bueno, controla al individuo, pero no quiere decir que haya alguien de fuera que tenga ese propósito. Claro, ¿y de dónde viene la creencia? Pero ajá, se construyen con la experiencia. Ah, pero hay alguien que la refuerza. Lo que pasa es que bueno, tú la experiencia es una buena. tú estás, voy a escuchar a Bello ahora. Tú estás confundiendo, y eso es bueno que lo aclaremos. La idea es una cosa, y te la voy a explicar brevemente. La idea es la representación. Guarde algo para ahorita, maestro. Ok, dele. Mire, nosotros tenemos que delimitar dos cosas. Era para organizar la discusión, porque este está más Primero- perdido que el hijo del Inver. La conceptualización de lo que es una creencia. La creencia es la convicción de que un hecho es verdadero. Exacto. Sí, Del cuco. Segundo, sí. la fe. La fe es un concepto neuropsicológico, si se quiere, que induce al subconsciente a buscar más allá de lo posiblemente humano. Aceptar. Aceptar. Entonces, si lo que plantea el maestro desde la condición humana, No, naturaleza humana, eso corregiste. bueno, señor, perdóname porque estoy ante dos psicólogos, Sí. tú sabes. Condición social y Es natural. una condición social, ¿verdad? Esa faceta que determina que la persona humana desarrolle íconos, ídolos que le sirvan de estimulación hacia la consecución y hacia su propia existencia, desarrolla campo de creencias como desarrolla campo de fe. De modo que el hombre no puede vivir sin algo Si que creen lo en algo. Pero, mira, motive. pero tú estás sacando, Bello, Vamos a estás ver. sacando de la creencia, estás sacando como que la fe es una cosa distinta a la creencia. No. Yo creo que no. Oye, ¿por qué? No, perdóneme. Primero, definimos las dos cosas. Está bien, sí. Las dos cosas no son iguales, aunque coexisten. Pueden coexistir, ¿sí? Pero yo digo que Sí, pero aunque relativamente la fe Entonces- siempre se va a quedar en el ámbito de lo religioso. Tú, por ejemplo, dices, desde el punto de vista del marxismo, en una de las discusiones de Engels, la esposa de Marx y Marx le sale desde el punto de vista de lo religioso, que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, ¿por qué la religión es el opio de los pueblos? Porque crea un espíritu de conservadurismo en el elemento Y conformismo. y el conformismo. Sin embargo, eso no significa que eso sea necesariamente malo. Si tú lees la teoría de Max Weber creía en que el conformismo te permitía un tipo de disciplina que te hacía un mejor ciudadano. sí, por ejemplo, las leyes que se establecen, si tú no te conformas con ellas, entonces el orden no se va a poder mantener y tú tienes que conformarte con Sí, ellas. pero hay una creencia científica que todo tiene que estar demostrado, todo tiene que tener un porqué y darme una razón. Eso es todo tiene que tener esa una es la comprobación. Yo no ese- tengo por qué tener fe Sí, sí, y yo ese pues, es el tengo ideal elementos para político. comprobar. Sí, pero Ese es el ideal político, es Pero ese. no, pero el ideal de El la ideal ciencia. supremo de la humanidad. Pero no es así. No es así. Pero mira, tú definiste bien creencia. Creencia es tú defender como cierto la idea que tú tienes sobre la realidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, sí, espérate. eso puede ser O sea, un marco. tú dices, el cuco existe, entonces tú crees en que el cuco existe. La idea que tú tienes del cuco, tú la defiendes. Y dice que existe. Pero fe, Pero el cuco Fe. es una realidad psíquica
que se ha Pero lo es transmitido para el de sujeto, pero lo es para el generación en sujeto. Es generación. psicológica. Bueno, Claro. bueno, es cultural. Lo es para el cultural. sujeto. Es cultural. Pero Y que las es una creencias son pero culturales. está Es bien, como- y es una realidad para el A sujeto. alguien se le ocurrió decirle a mi papá que las cacatas eran malas hasta que él la tuvo en las manos. Sí, pero ahí venimos. Mira, ahí es la diferencia entre fe y creencia. La fe es una creencia. Ciega. Exacto, pero que tú no exiges Ahí es comprobación. Ciega. Pero ahí es, mi hermano. el punto de coincidencia. Cuando una creencia se constituye en fe, cuando tú no demandas ni requieres de ningún tipo de elemento tangible o comprobatorio que te garantice de que eso es cierto, sino, y ahí viene la fe, lo que se le llama la fe ciega. La fe Que ciega es cuando tú podríamos de decir. manera irracional aceptas una cosa sin tener ningún tipo de elemento que te permita hacer un juicio, Desde el punto- y tú, aunque te lo presentes, no lo aceptas. Desde el punto de vista Perdón. cristiano, perdóname, Víctor, la fe es la confianza de lo que no se ve y la Sí, confianza de lo que se pero mira, o sea, eso es la fe, sí, ve, pero del la punto fe está de- bien para el cristiano. el punto Perdón. de vista cristiano. La no fe está bien para el cristiano. Si usted va a ser cristiano, simplemente involúcrese en su fe y no cuestione nada. Eso se llama dogma. Ahora, la fe cuando se cuestiona entra en el campo de razonamiento. Cuando tú comienzas a dudar de la fe, tú comienzas a razonar. Pero de toda la creencia, la más peligrosa, tú puedes tener fe y estar bien, porque vas a ser un tipo conformista. Tú puedes caerle atrás al razonamiento y solamente creer en lo empírico, en lo que se demuestra. Eso está bien. El problema grande de la creencia es cuando es intrapersonal. Cuando un individuo crea un marco individual de creencia y decide no creer en nada o creer bajo su particular convicción, porque entonces ese individuo se convierte en una isla en el entorno. Tú no sabes qué esperar Sí, de él. pero eso no le conviene al propio individuo, porque tú sabes que te van a ¿Pero someter existe? a lo que se llama la presión de grupo. Ve acá, cuando el tipo dice, por más que conozco al hombre, más creo en mi perro. Eso es una convicción personal. Eso fue Miguel de Unamuno, no fue que dijo eso. Sí, pero es una convicción personal. O sea, tú empiezas a ver el mundo, que todo el mundo es enemigo, que nadie sirve, y tú prefieres concentrar todo tu empeño en Pero, tu perro. ¿de dónde él sacó esa? De la decepción que tuvo de la humanidad, de algún evento decepcionante. No, un evento. ¿Cómo se pierde la fe? No, un evento no, de una cadena de eventos que lo llevó a él a esa conclusión. Hay una historia detrás de esa expresión. Hay toda una historia. Pero eso es su historia, su historia. Pero Eso tú- es un desencanto personal. pero tú- su historia. Pero, Víctor, tú eres objeto, tú eres prisionero de la construcción de tu pensamiento a nivel de la historia y de las experiencias que tú tienes. ¿Cómo tú te escapas tú de ti mismo y de tu pensamiento que han sido construidos con tu historia? Ok, pero ahora... Pero viene- te pregunto, No. ¿las opiniones que tú das es a partir de mi creencia o a partir de la tuya? No, a partir de mi Tú creencia. eres Pero eso yo soy prisionero de mi creencia. Tú eres prisionero de tu creencia. Sí, definitivo. Tú eres un preso de confianza. De mi Pero, creencia. de tu creencia. Sí, pero... ahí llegó usted. La fe es una confianza íntima que está por encima de lo racional. Pero que Pero eso que- no se discute, ni siquiera tiene valor Claro, ya. pero es un condicionamiento cultural. La fe religiosa es un condicionamiento cultural. Sin embargo, Importante. ¿En qué debemos creer? ¿En qué se fundamenta la creencia? pero que La ustedes- creencia se fundamenta en experiencias pasadas, Bueno, en pero- historias, en tradiciones, En hechos. en cultura. O sea, tú tienes diferentes elementos que te pueden demostrar a ti Por que una eso, creencia es la real. escuela y la familia son los mayores propagadores de creencias. Cuando tú le dices a un individuo, mira, los Pérez somos guapos y no le aceptamos vaina a nadie, el niño crece con esa valentía y no evita pleito, porque él tiene que reivindicar el apellido de los Eso Pérez. es hasta Para que poner un ve ejemplo, que a un Pérez pueden le ser dan los una Ramírez, pueden ser los Álvarez también. Pero entonces en la familia se construye un marco de creencia, porque el niño ve verdad siempre en lo que dicen los padres. El niño no cuestiona a los No hay padres. creencia en la ciencia. Sí. Pero La- lo dudaste, Víctor. Sí, no, la mayor creencia debe estar en la ciencia. No hay creencia en la filosofía. La filosofía tiene un problema y es que trata de arreglarlo todo desde La el pasado. ciencia no puede sustentarse en la creencia. No, claro que sí. No, señor. Pero ya definimos lo que es creencia. No. Pero ven acá, Pero espérate. un Mira, momento, que sí, pero un momento, claro. un momento. La creencia La de- ciencia tiene un proceso que comienza con la observación. Hacemos planteamientos,
hacemos hipótesis, creamos una tesis y cuestionamos lo que hemos desarrollado. La ciencia tiene un método. Pero está bien, pero es que tú todavía discutimos ahorita el concepto de ciencia. Pensé que estábamos de acuerdo y ahora noto que estás en desacuerdo. Porque la creencia, independientemente del método que tú utilices, vas a construir una experiencia, una interpretación del hecho. Claro. Y lo que ha hecho la ciencia es que se ha abrogado una autoridad Para ir modificando la creencia. de que ella es la única poseedora de la Sí. verdad, porque ha utilizado un método Sí, la única. riguroso para poder darle una interpretación. Sí, pero eso... Que está sujeto a cambio también. Pero mi amor, eso que la ciencia te ha vendido, oye, eso que la ciencia te ha vendido, que es dueña del razonamiento. En ciencia, lo irracional también está como una antípoda de los contempla. Perdón, óyeme, al final, ¿quién va a interpretar los datos que se levanten con un método científico? No es la mente. El hombre. La mente. Sí. Y la mente no está sesgada. Sí, puede ser. Pero el dato científico se repite. Para ser científico tiene que repetirse y lo puede repetir todo el que maneje el método. Por lo tanto, mucha gente interviene en la creencia de lo que se ha demostrado. Eso es verdad consensuada. Sí. Cuando tú y yo vemos las mismas alucinaciones, cuando tú y yo vemos los mismos fantasmas, llegamos a la conclusión de que ese fantasma es una realidad. Eso se llama verdad A consensuada. nadie se le ocurre decir que la pasta dental no elimina el mal aliento. Claro que sí. Claro que sí, que hay A gente los que naturalistas, claro que sí. Hay gente que dice que sí. Claro, a los naturalistas. Pero sí. hay gente Hay gente que lo dice lo contrario. Hay gente que dice que sí. Y hay gente que puede decir que esto, Pero no está mal. eso es una esfera, eso. No está mal. Es una esfera, eso. Es como yo la percibo. Puede ser, puede que no. Te puede demostrar que sí y tú la estás mirando de otra forma. No, pues pero hay un método para establecer. Eso tiene varios lados. Sí, pero hay un método para establecer. Yo creo que la forma ciencia... esférica es? Yo creo Parece que, un octágono. mira, Sí. tú tienes familia, tú tienes cultura, tú tienes un contexto, tú tienes una educación que te hace creer en algo, que te sostiene esa creencia, pero que también te da la herramienta para cuestionarla. La humanidad no hubiese avanzado si creemos que la Tierra era plana. No. Estoy en desacuerdo. Ahí es que está el problema de las creencias. Sí. Cuando la sociedad no te da la herramienta para que tú la evalúes a ella misma. Y ahí es que viene la manipulación de la que hablamos. Y ahí es que viene que le interesan a determinados sectores que la educación sea pésima. Porque es en la educación que a ti te dan herramientas para que tú utilices un método consensuado y que sea aprobado, que te permite llegar a lo más esencial de la realidad y tú poder una mejor interpretación. Pero hay países donde la educación no es buena, que el hombre tiene que creer a nivel de fe. No lo puede cuestionar porque no le han dado las herramientas para el cuestionamiento. Bueno, pero ahí está el problema de educación. Por ejemplo, los medios de educación generan creencias. Pero está sustentado en eso. En un ratito tú dices que se están robando a los niños y la gente empieza a vocear que pero se están robando a los es que niños. tú estás poniendo, Lo que tú planteas, por ejemplo, Orson Welles. Bueno, sí, el la guerra de los mundos. En la guerra de los mundos cogió un micrófono y creó un estado de desasosiego donde la gente estaba buscando una invasión de marcianos. Y se lo creyeron. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos, entonces. Tú te comportas, piensas, sientes y tienes una actitud, no es en función de un sistema de creencias. En función de la creencia. Se toman decisiones. ¿Todas tus creencias son científicas? ¿O hay creencias teológicas? ¿Hay creencias filosóficas? Totalmente. ¿Hay empíricas? ¿Y hay científicas? Y hay de todos los tipos. Y hay sobrenaturales. Hay de todos los tipos. Y hay sobrenaturales. Sí. O sea, que el tipo llegue y crea que la señora anciana que vive al lado ahí, abandonada por sus hijos, es una bruja y actúa en consecuencia porque encontró al niño enfermo. Eso es verdad que él está creyendo que las brujas existen. Porque que pone unos sistemas para tumbarla porque andaba volando en una escoba ahí. Los otros días salió de que tumban 3 brujas en el campo. Pero permíteme decirte algo. O sea, las creencias y la fe no delimitan la condición de las personas. Por ejemplo, un rico, un intelectual y un pobre pueden acudir a donde el mismo santero. Sí, si creen en brujería. Si creen en brujería. No. Puede ser que dependiendo de la clase social, tú coincidas
en una misma creencia, pero lo que te hace distinto en la clase social es el Claro. sistema de creencia. O sea, lo que tú puedes conseguir todos los millones que tú puedas, pero si tu sistema de creencia es de pobreza, esos millones te van a servir Señores, en contra yo le todo. puedo asegurar Claro que sí. que independientemente de la fortuna, de la fama, yo veo busca, personas acudiendo a los peores sectores buscando ayuda, santificando bates, santificando pelotas. Sí. En el caso de peloteros, Gaby, pero gente no. que lleva y pone en mano de una mujer que lee la taza o algo Sí, por el pero, estilo, su vida y su decisión. No, pero en el ámbito de la práctica mágico-religiosa, y ahí es que vamos. Hay algún tipo de Necesita taza que uno puede- tener algún tipo de creencia en algo metafísico que pueda explicar aquello que no se entiende. Sí, para es el hombre, conveniente sí. algunas veces. Sí. No es necesario, no es que es Sí, conveniente, no, 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 es que no. siempre va a ser necesario. No, es que Siempre las va cosas a son ser convenientes o necesario, no. siempre. Pero la persona tiene una ventana para modificar su creencia. O sea, en función de que tú ves que tú vas donde una persona y le pones tu condición en mano de ella y eso no funciona, y te educa, te forma, viaja, ve otra cultura, entra en contacto con otra persona, la persona podemos modificar nuestra creencia. Claro, eso sí, podemos. Sí, Claro, podemos No, que modificar la creencia se No tenemos modifica creencia siempre todo el tiempo lo Ah, mismo. y la puede sustituir y la puede eliminar también. Entonces, ¿qué creencia sería la conveniente? No, es que No, no, ahí, no. ahí viene el tema. La No, mente crea constantemente las creencias. Lo único que no crea constantemente es el tipo de fe. La fe como una constante. Ajá. Sí, es una constante. Yo, por ejemplo, digo, yo le doy gracias a Dios de que el cielo es azul. Hasta mi muerte, esa es mi concepción, de que el cielo es azul y le doy gracias a Dios. Pero la creencia yo la puedo ir modificando. no, Mira, pero- por ejemplo, pero es que la fe es una, la yo fe creía es una en creencia. La fe Ya no no. se modifica. ¿eh? La fe no se modifica. La fe no, la creencia sí. La fe se modifica. La creencia en el razonamiento. El razonamiento es la única herramienta para modificar creencia. Bueno, el razonamiento. es todo. Bueno, pero que la fe no se es un ejercicio. razona, Bello. La fe ¿Eh? no se razona. ¿Tú Tú crees tienes que que creer que Adán y Eva crearon todo y se acabó. No puedes decir otra cosa. Sí, pero pero puede modificarse. Sí, sí, yo. Hay personas que han salido de su religión en donde encuentran una estructura que organiza el sistema de creencias que ellos tienen que sobre eso metafísico y ahí se consolida la fe. Sin embargo, van teniendo experiencias que son opuestas a ese discurso que siempre se ha vendido y la gente, vamos a decirlo filosóficamente, en el argot de Platón, sale de la caverna y de repente empieza a ver un mundo distinto y esa fe queda totalmente eliminada. Ahora, ¿cuáles son las estructuras? Veo yo que aquí hay estructuras sociales que se encargan de mantener creencias. O sea, que parten de los Pero intereses claro que de sí. Estado, Es que la Estado, creencia de nación, politológicamente de forma clase, de parte burguesía, de del lado de intereses. coacción. Sí. Óyeme. Están los grupos de intereses que construyen Mira, el relato. sí. Son los que construyen el relato. Ese relato se voy- construye con una intención. ¿De Mira. cuál? De la construcción de creencias. Voy a Y decir la creencia algo- modifica la actitud, Sí. el sentimiento, los pensamientos y el Voy a comportamiento. decir modifican con- algo que a Víctor no le va a gustar. Ajá. Mira, un día yo llego a la casa del doctor Joaquín Balaguer. Era para elecciones. Yo era secretario de la organización de la Juventud del Partido Reformista. Y Virgen de la Altagracia. Ya. Y Bello me dice, ¿Quién? Bello Andino, me dice, Ay, primo, verdad que bello. Sí. primo, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué usted va a hacer hoy? Yo, estamos en campaña, primo, lo que usted diga. Me dice, mire, aquí hay 14 sobres. Eso va comenzando en San Pedro hasta darle la vuelta al este entero. Era el día, estábamos a mediados del mes de abril. O sea, usted iba a comprar conciencia por ahí con No, sus óyeme. No, esa interpretación, Víctor. Entonces, me es dan eso, pero espera. los 14 sobres, sobre el voto. 14 placas y 14 armas de fuego. Te estoy diciendo. No, un momento. No digas nada. Yo cojo
cada sobre tiene el nombre de la persona a la que es. Yo no sé a quién es. Él me pone la dirección. Cuando yo llego al cruce de Callacoa, camino a San Pedro, había un señor que le decían Pambiche. Yo llego a un colmado que había ahí en ese cruce, que vendía un queso y un dulce buenísimo. Y pregunto, señor, escúcheme, ¿dónde vive el señor Soriano? Recuerdo yo vividamente como ahora. Dice, no, aquí esto está lleno de Soriano. Imagínate. Digo yo, sí, le dicen Pambiche. Mire, a dos, más o menos, cuente 2 calles. En una casa la más grande que hay aquí. Vaya que hay que ir a ese señor. Oye, el imaginario del tipo en la casa más grande. Oh, pero ¿a quién me va buscando? Yo llego a la casa, me parqueo, abro la puerta que da a la calle. Cuando estoy dentro de la casa, toco el timbre y me viene a recibir una señora. Digo yo, señora, escúcheme, aquí que vive el señor Soriano. Dice, ¿quién le busca? Digo yo vengo a traerle algo de la casa del doctor Balaguer. Dice ella, bueno, pero te va a tener que aguantarse un ratico porque él está trabajando. Digo yo, pero está aquí en la casa. Dice ella, sí. Si usted quiere, pase para el patio. Yo sanamente cojo para el patio porque estoy pensando que él está ahí haciendo cualquier cosa. Pero me asombro cuando hay más de 200 y pico gente con ticket en la mano esperando la consulta de Pambiche. Era eso. Cuando la asistente, cuando la asistente, Víctor te descifró tu lanzamiento. cuando la asistente le dice a Pambiche que yo estoy ahí, Pambiche corta y yo le entrego el sobre, le entrego la pistola y la placa. La gente decía que Balaguer hacía fraude. Y yo aprendí ese día que nunca lo hizo. Mira, Balaguer. y el Pambiche recetando a todo el mundo a Balaguer ahí. Yo se lo perdo. Pero ¿qué? Oye, busca definición de fraude para que tú veas. Balaguer era un psicólogo de la conciencia nacional tan grande que lo que yo hacía en el sector de los brujos, Cuarto, una placa oficial y una pistola. habían otros que lo hacían en otros sectores de la vida nacional. Entonces, estos políticos no lo sabían. Entonces, la acusación de que Balaguer hacía fraude es una creencia Pero eso es fraude. Eso es un fraude. construida por la oposición. Sí, eso es un mito. Es un mito. O sea, es una creencia. Balaguer decía que las elecciones se ganaban el día de las elecciones. Y tenías razón. ¿Por qué tenías razón? Porque cuando tú coges y tú mandas grupos de hombres y mujeres a tocar las sensibilidades de la gente por sector, tú dices, coño, pero bueno, aquí ¿cómo es posible esto? Lo del 92, entonces, que eso no, ahí no. Balaguer fingió. Lo último que hizo Balaguer fue que fingió un accidente aéreo. Y luego Tú puedes para la iglesia. Cogió para Higüey y agradecerle a la Virgen María que lo había salvado. Apaga el programa. No, pero Víctor, ahí te pasaste. Pero increíble eso. Víctor, ahí lo que es manipular a un pueblo ignorante. Mira lo que usted hizo. Usted fue a sonsacar, a fortalecer la posición de un brujo, con tal de que ese brujo le dijera a cada uno lo que tenía un ticket en la mano ahí, Balaguer es la esperanza. Así mismo era. Miren, señores. Así mismo era. La plataforma. Balaguer era magistral. La plataforma. Sí, eso tiene razón. El sostén, el primer nivel de los valores, de las ideologías y de las normas son las creencias. Completamente. O sea, tú construyes un valor y defines lo que es un valor. Es una convicción profunda que te dice a ti lo que es bueno o es malo y qué debes elegir. La norma es un patrón de comportamiento que tú estableces para controlar precisamente los pertenecientes al grupo. Y
las ideologías son sistemas de ideas que se construyen para generar una percepción sobre una realidad determinada. Todo eso se construye a través de ¿qué? A través de la creencia. Tú estar en este programa ahora mismo es por una creencia. Ese señor tiene fe ciega. No. Que las orientaciones que él da desde el punto de vista de la micropsicología son capaces de moldear la conducta. Son creencias, lo de él no es ahí fe. Afuera. Lo de él no es fe. Lo de él es creencia. Él tiene evidencia. No, creencia. Tiene Creencia. de que lo que él plantea, porque él hace muchas investigaciones, utiliza métodos científicos, claro que sí. técnicas científicas como la observación, la entrevista y los cuestionarios. Claro que sí. Permanentemente él lo hace. Señores. Más o menos, ¿cuántas encuestas tú haces al mes? Nosotros tenemos una estrategia de levantar la información en vivo de parte de una población privilegiada que tenemos, porque en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se reúne gente de toda parte del país. Claro. No hay tiempo para más, Víctor. Vamos a darle. Mira, al final, señores, nosotros lo que estamos aquí es compartiendo con ustedes nuestras creencias. Haga usted la discusión y construya la de usted. Sí. No es que Víctor es malo, ni que Bello es malo, ni que Noel de la Rosa es bonito. Reformista. Es al final la creencia que usted construye sobre la base de un debate con usted mismo. Hasta la próxima.